abrazo muy especial a ti, querido José Luis, y mucha suerte en esa próxima etapa de tu vida. Te han tocado tiempos durísimos, sabemos cómo quieres a tu España, cómo quieres a América Latina, la mejor de la suerte, y cuenta siempre con estos amigos de ese pedazo de patria también que es Ecuador. Otro saludo muy especial a Lula. Ojalá pueda vencer esta nueva batalla, y como un gran luchador lo sabrá hacer, a la que se enfrenta. Probablemente muchos de ustedes conocen que antes de meterme en este lío de ser presidente de la República, toda mi vida fui académico, y no se me quita la mala costumbre. En el año 2009 publiqué un libro, Ecuador de Banana República a la No República, cuyo título intenta decir que, bueno, nunca fuimos un ejemplo en cuanto a éxito social y económico, pero lo que se hizo en las últimas décadas fue realmente devastador. Fue un libro escrito con apasionamiento, con parcialidad, con rabia incluso. A mí no me pidan ser imparcial, yo siempre estaré con los pobres de mi patria, siempre estaré con América Latina, pero eso no quita la objetividad científica. Y ha sido un libro escrito con objetividad, incluso con testimonios personales, porque parte de esa historia me ha tocado protagonizarla. Y me permito leer la página 183, el subtítulo, Los dólares como instrumento de chantaje. Era abril de 2005, fue publicado en 2009. Era abril de 2005 y Ecuador se encontraba convulsionado por la total traición a los votantes por parte del presidente Lucio Gutiérrez, cuyo gobierno demostró una deshonestidad solo superada por su incapacidad. El 20 de abril, ante la magnitud de las manifestaciones populares en la llamada rebelión de los forajidos, el coronel Gutiérrez huye del Palacio de Gobierno y lo reemplaza su vicepresidente, el doctor Alfredo Palacio, quien al día siguiente tiene la gentileza de nombrarme ministro de Economía y Finanzas de la República del Ecuador. Aquel mismo día tenía que llegar al Ecuador Pamela Cox, en ese entonces vicepresidenta del Banco Mundial, para la suscripción del préstamo número 7276S de libre disponibilidad, por un total de $200 millones y la entrega de $100 millones correspondientes al primer desembolso. Dicho crédito había sido aprobado meses antes por el banco, ya que, como estaba estipulado, hasta diciembre de 2004 el país había cumplido con todas las condiciones exigidas. Jamás llegaron ni Pamela Cox ni el cheque. Varias veces me reuní con el representante del Banco Mundial en el Ecuador para saber qué pasaba. Nunca olvidaré su sonrisa entre burlona y lastimera, como tan solo esperando que yo entendiese cómo funcionaba el mundo y quiénes eran los que mandaban. Luego de 3 meses de dilatorias, pretextos y exigencias, tales como nuevas evaluaciones y aprobaciones del Fondo Monetario Internacional a la programación macrofiscal, tuve que viajar a Washington para reunirme con Pamela Cox, quien personalmente me informó, debo reconocer la frontalidad anglosajona, que el préstamo quedaba cancelado por haber reformado la Ley de Transparencia Fiscal y derogado el infamante fondo llamado FEGRE, que servía para garantizar con nuestros ingresos petroleros pago hasta anticipado de deuda externa. Al poco tiempo, apenas 105 días después de asumir el cargo de ministro y de intentar una política económica soberana, tuve que renunciar por presiones de los organismos financieros internacionales y de los tradicionales grupos de poder locales. En abril de 2007, semanas después de mi investidura como presidente de la República del Ecuador, y luego de esperar infructuosamente explicaciones por el vulgar intento de chantaje citado, expulsé del país al representante del Banco Mundial y a su socarrona sonrisita. Ya es la hora de que esta burocracia internacional aprenda a respetarnos. Ustedes entenderán, señores, lo que significa venir a un foro de esta naturaleza, querer escuchar a mis colegas, jefes de Estado de otros países, y tener que escuchar a la burocracia internacional que tanto daño nos ha hecho y con tanto descaro. Yo creo que es hora de superar, mi querido Fernando, el neocolonialismo. Y no solo la intervención del Banco Mundial, con sumo respeto también, aquí hay otro subtítulo, 160, página 160, que habla de la doble moral de los países desarrollados. Bienvenida a la OCDE, si quiere comparar cifras educativas, criterios objetivos como eficiencia, productividad, pero cuando nos viene a predicar ideologías disfrazadas de ciencia como el librecambismo, el aperturismo sin restricciones, cosas que ellos nunca han practicado, ni siquiera ahora, porque tienen barreras arancelarias, tienen subsidios a sus agricultores, etc.
realmente pues causa un poco de desazón y molestia. También creo que son rezagos del neocolonialismo, más aún cuando esperaré el día en que la OCDE reciba a los países latinoamericanos para ver qué pensamos de su política económica, de su política internacional, de su organización social y económica, como ellos a cada rato nos envían cátedra sobre aquello. Creo que es muy importante, compañeros, si queremos, y esto tiene que ver con el tema, como me referiré más adelante, de esta cumbre, si queremos lograr verdaderamente el desarrollo, lo primero que tenemos que hacer es vencer el neocolonialismo y el etnocentrismo. Con todo gusto, para escuchar a organismos regionales de desarrollo, como la CEPAL, parte de la historia de América Latina, la CAF, incluso con cierto reparo, mi querido Alberto Elbit, que también fue otro de los partícipes del consenso de Washington, imponer el neoliberalismo en toda la región, y que todavía, para crédito de libre disponibilidad, nos exige cumplir con la cláusula cuarta del Fondo Monetario Internacional, es decir, que el Fondo Monetario venga a revisar nuestras cuentas macrofiscales. Esas son las cosas que tenemos que tratar en esta cumbre, para superar de una vez por todas el sometimiento, el neocolonialismo, el condicionamiento. Pero por lo menos, mi querido Fernando, que abren al final, para de esa forma uno poder decidir si se queda a escuchar, con todo cariño a la CEPAL, la CAF, hasta el BID, pero poder retirarnos sin mayor problema cuando hablen organismos que yo cuestiono muchísimo y que creo que debería cuestionar toda nuestra América. Y creo que así le daremos más contundencia a estas cumbres, dando pasos certeros, insisto, por ejemplo, para superar el etnocentrismo y el neocolonialismo. Si no, cuidado, como decía Sebastián, me parece el día de ayer, nos parecemos a la cordillera de los Andes, no puras cumbres. Y cuidado, como dijo alguien, nuestros pueblos se cansan de que nosotros estemos en las cumbres y ellos sigan en los abismos. Volviendo al tema central de esta cumbre, que es transformación del Estado y desarrollo. Primero tendríamos que definir qué es el Estado, tan maltratado ese concepto, que el presidente del Banco Mundial y el BID, en la larga y triste noche neoliberal, decían que había que minimizarlo. El Estado no es otra cosa que la representación institucionalizada de la sociedad. Entonces teníamos que minimizar nuestra representación. Cuando se insulta al Estado, estamos insultándonos nosotros mismos. Entonces eso debe quedar claro. El Estado es la representación institucionalizada de todos nosotros, con varios fines, pero tal vez el principal, realizar acción colectiva. Hay acciones individuales para problemas individuales, pero se requiere acción colectiva para problemas colectivos, y vaya que sí los hay, y más de lo que suponíamos, sobre todo en la larga y triste noche neoliberal. Un ejemplo, un agricultor, tal vez por él mismo, puede ser el mejor en cuidar su chacrita, pero para sacar su producto necesita un carretero que no lo puede hacer él solo. Tiene que hacerlo con acción colectiva, uniendo esfuerzos, y puede organizar. Hay una minga, como decimos en Ecuador, un trabajo solidario conjunto para construir el carretero, pero más eficiente será tener una institucionalidad para hacer ese carretero, es decir, el Estado, en este caso puede ser Estado local. ¿Cuál es la gran pregunta entonces? ¿Hasta dónde acción colectiva y hasta dónde acción individual, que también es necesaria? Claro que es necesaria para el desarrollo. Y ese es el gran debate que ha definido la lucha ideológica en los últimos 2 siglos. ¿Hasta dónde acción colectiva, Estado, y hasta dónde acción individual, individualismo? Demasiada acción colectiva, por supuesto, destruye al individuo. Si todos somos iguales independientemente de nuestros esfuerzos, de nuestras capacidades, se destruye a la persona. Pero demasiado individualismo destruye a la sociedad. ¿Hasta dónde acción colectiva? ¿Hasta dónde acción individual? Y no hay respuesta única para eso. El que se lo diga, eso es religión, no es ciencia. Y responde, sobre todo, a las visiones, valores, principios de cada sociedad. Una sociedad que considera que la educación es un derecho humano y no una mercancía, y en consecuencia el Estado tiene que proveer educación pública de acceso masivo, excelente calidad, gratuita, tendrá más Estado que una sociedad que considera la educación como una mercancía y que puede acceder a ella solamente el que la puede pagar. Entonces responde, insisto, la acción colectiva y el Estado hasta a las visiones, principios, valores de cada sociedad, pero algo también sumamente importante, las condiciones iniciales de cada sociedad, la situación inicial. Y vaya que si la situación inicial para el desarrollo de América Latina es terrible, todavía somos la región más injusta del planeta. Todavía tenemos una gran cantidad de pobres, de miseria extendida, pese a la cantidad de recursos con que nos ha dotado la naturaleza, la suerte, el destino.
En consecuencia, sin ser estatista, la acción colectiva en América Latina y el Estado es sumamente importante. ¿Qué es lo que ha pasado? Lastimosamente en la práctica, esa acción colectiva y ese nivel de Estado no ha respondido pues a los valores, principios, realidades, a la necesidad de justicia social, sino que no nos engañemos, ha respondido a las relaciones de poder. Y en América Latina se han generado estados burgueses, como dice Zabaleta, René, gran pensador, muerto en la década de los 80, filósofo boliviano. El estado aparente, que solo ha representado unas cuantas élites. Hoy tenemos, en Ecuador hay más de 12.000 juicios de injuria. Nunca se ha dicho que se ha atentado contra la libertad de expresión, cuando los juicios de injuria eran contra ciudadanos comunes y corrientes. Se le ha puesto juicios de injuria a poderosos dueños de medios de comunicación. Ya fueron hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos diciendo que en Ecuador no hay libertades, que se atentó a la libertad de expresión, etc. Es un reflejo de los estados burgueses y la institucionalidad burguesa en nuestra América. En todo caso, lastimosamente ha respondido a relaciones de poder, no a los grandes objetivos nacionales, no a grandes proyectos nacionales. Y ese es el gran desafío, el punto de partida. Entender que el desarrollo no es un problema solamente técnico. Puede haber todo progreso técnico, si ese progreso se lo apropian unas cuantas élites, destruyendo cohesión social, creando sociedades tremendamente injustas, es decir, destruyendo sociedades, no alcanzaremos el desarrollo. La clave, el punto de partida, no el punto de llegada, el punto de partida, es cambiar las relaciones de poder en nuestra América y convertir esos estados históricamente burgueses en estados verdaderamente populares. Y eso es lo que está pasando en nuestra América, y eso molesta a las élites que pierden su representación exclusiva y excluyente. Y algo más, para nuestra América también es sumamente importante reconocer nuestra diversidad. En consecuencia, nuestros estados deben ser plurinacionales, como ya establece la nueva Constitución de la República del Ecuador, e interculturales, reconociendo esa igualdad en la diversidad. Cambiar las relaciones de poder y cambiar la naturaleza de nuestros estados, de estados burgueses a estados verdaderamente populares. Le decía el punto de partida, no el punto de llegada. También se requiere eficiencia. De nada nos sirve un estado que, o de poco nos sirve, ya es un paso adelante, pero no total. Tener estados que verdaderamente sean representación de las grandes mayorías. Esos estados integrales, como decía Antonio Gramsci, que si no es un estado eficiente puede causar más daño que beneficio. Por eso es tan importante lo que nos hablaba la CEPAL, Alicia Bárcena, la inversión en talento humano. ¿Cuánto nos falta esto en América Latina? Ciencia y tecnología para ser más eficientes, para mantener nuestras formas de vida con menores costos, con menores impactos a la naturaleza. E incluso el cambio cultural. Los países que han tenido éxito son los que se han caracterizado por la cultura de la excelencia. Desde el lustrabotas hasta el presidente, desde el más sencillo obrero hasta el presidente de la compañía, el gerente general, hacen las cosas con excelencia. Y eso es algo que hemos de reflexionar muy seriamente en nuestra América. El cambio cultural para poder organizarnos, para realizar esa acción colectiva. En nuestras democracias, todo el mundo quiere ser capitán y nadie marinero. Y creen que democracia es anarquía, no tener principio de autoridad, no respetar las leyes. Qué difícil es tener Estados de Derecho con ese respeto continuo a la autoridad, a las leyes, con esa dificultad para organizarnos. Son desafíos de los que no se habla, son cosas que no nos gusta escuchar, pero el cambio cultural es fundamental para el desarrollo. En resumen, mis queridas amigas y amigos, y les pido disculpas por haber tenido que intervenir tantas veces en esta cumbre. Los que me conocen saben que soy muy orativo en las intervenciones. Trato no de hablar, sino de decir cosas, pero creo que sintonían ciertas aclaraciones e intervenciones. Transformación del Estado y desarrollo. Queremos un Estado para el desarrollo. Transformemos, y eso significa proceso político, que gracias a Dios se está dando en nuestra América. Significa cambio en la relación de poderes que se están dando en nuestra América. Transformación del Estado y desarrollo, a cambiar esos estados burgueses en estados realmente populares, respetando nuestra diversidad y con eficiencia y eficacia. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente
Rafael Correa de Ecuador.